Vamos a estudiar en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, desde el verso 1. Porque quiero que sepáis gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Padre Jehová, esta noche linda de este día hermoso, Señor, rogamos que vengas a este lugar, que nos cubras con la sangre que tú, Jesús, derramaste en esa cruz, que tú, Jehová, en el nombre de Jesús, envíes el Espíritu Santo para que todo lo que oigamos esta noche seas tú. No queremos oír palabras de hombres, usa a la sierva que enseña la palabra, que no es nada ni es nadie, es un gusano y no hombre, ni siquiera hombre porque es mujer. Glorifícate en la debilidad, que ninguna palabra caiga al piso, que al terminar la predicación, el que está aquí y el que escucha el audio, todos seamos diferentes de cómo hemos empezado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre Jehová, y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice el apóstol Pablo acá en Colosenses en el capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Jesús está a la puerta, cuando el Señor venga, nosotros partiremos con Él en fe, lo decimos y lo extendemos para todos, que Dios tenga misericordia de todas nuestras almas y que cuando el Señor venga todos partamos con Él. Pero si el Señor se tarda en venir porque no sabemos el día y la hora, que cuando cada uno de nosotros sea llamado a cuentas, tengamos que estar en la presencia de Dios, como dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere y vaya a un juicio, que en esa hora también tengamos victoria y terminemos en la patria celestial. Pero mientras eso sucede, Dios nos manda a que nosotros hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla no corroe ni los ladrones minan, que tengamos perlas en nuestra corona. El apóstol Pablo sostenía una lucha por la salvación de los colosenses y por la salvación de muchas personas, una lucha de misericordia primero, es no cobrarle a la gente lo que se merece de gracia, que misericordia y gracia ponían Dios, o pone Dios y ponía a Dios en ese momento en el apóstol Pablo para luchar por las almas, para querer arrancarle de la boca a Satanás las almas, la sangre de Jesús cura, ya que la Biblia dice que Satanás está como león rugiente a la vera de quien devorar, ¿no? De con sus boca agarrar todo lo que puede y llevarlo al infierno. Dice la palabra ahí en Apocalipsis, quiero que lo busques en un momentico. La palabra santa nos habla de que el Señor se va para el cielo y cuando regrese, entonces habrá transcurrido un tiempo perfecto, de pronto el tiempo en la interpretación de que sean las 7 iglesias, 7 tiempos de la iglesia, o como dice el cántico evangélico antiguo, hermano, ¿cuál de esos eres tú? Que nosotros seamos una de estas iglesias. Pero si fuésemos la iglesia primera, que es la iglesia de Efeso, la palabra dice allí en el capítulo 2, en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la señal visible a los hombres de que en nosotros ha ocurrido esa presencia del Espíritu es la insistencia que hay en nuestro corazón por la salvación de las almas, el querer compartir el Evangelio, el querer hablarle a las personas, el querer que las personas corran a la salvación, al arrepentimiento. Ahí dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti, Dios, hablándonos a cada uno, si cada uno fuésemos Efeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o sea, ya no tenemos el ánimo de compartirle a la gente y de hablarle a la gente de Jesús. También podríamos decir que no seamos nosotros y no nos pase, que tal vez es una prueba indubitable de que nunca hemos nacido de nuevo, que nosotros no nos importan las almas, ¿no? No nos importa que la gente vaya al infierno, no estamos preparados para cumplir la gran comisión.
de ahí de Mateo 28, de ir y predicar el evangelio a todas las personas. Entonces dice, pero tengo contra ti, Apocalipsis 1:4, que has dejado tu primer amor. Vamos a leer el siguiente para ver cómo Dios nos da como una solución a eso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, algo que debo ponerle a Dios delante es mi sentir tan lejos de Él, de amar las almas. Si yo soy del Señor, si Él ya vive en mí, si ya no vivo yo y es Cristo quien vive en mí, pues imagina el amor que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por las almas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ese versículo que es tan resumen del Evangelio, nos muestra un Dios con un amor tan grande por las almas que no escatimó ni a su propio Hijo y lo puso en la cruz para salvarnos. Y al Señor Jesucristo, que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, muriendo por las almas, diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aún muriendo allí, diciéndole al Padre que no les tome en cuenta el pecado de que le están quitando la vida, sino que lo salve. O sea, un cristiano que tiene una relación íntima con Dios ama las almas, no se puede ser de otra manera. Ninguna persona que vaya a ir al cielo va a tener el sentir de cómo ser negligente o desamoroso con las almas, sino que queremos que las almas se salven y no lo queremos en el momento de la muerte, aunque en el momento de la muerte también podríamos interceder ante que una persona ya no esté en esta tierra, sino toda la vida que compartamos con las gentes, ¿no? Mientras la gente tenga la vida, ayunaremos, clamaremos, suplicaremos, pero usaremos siempre más que la palabra, el testimonio, que es el que hace que las gentes vuelvan sus ojos a Dios. Volvemos a recordar eso dicho por muchas personas, que uno hace una encuesta en una iglesia y pregunta cómo las personas llegaron a la iglesia. Entonces uno escucha a las personas decir, yo llegué a la iglesia porque me dieron un tratado. Muy pocas personas dicen eso. Yo llegué a la iglesia porque oí que se reunían, entonces fui. No, casi que todas las personas llegaron a la iglesia porque alguien las trajo. Y ese alguien las trajo porque ellas quisieron venir, porque ese alguien les dio un testimonio, porque se quemó por ellas, porque se esforzó por ellas. Entonces, el pastor tiene el deber de predicar el evangelio y también de ganar almas en la medida que puede y convive en un ambiente secular, pero el pastor ya no convive tanto en un ambiente secular porque tratas con los discípulos. Entonces, los discípulos o las ovejas son las que tienen el deber de tratarlas, de traer las almas. Entonces, nosotros vemos la base de nuestra iglesia y en esta iglesia hemos traído gente con la que estudiamos, gente con la que trabajamos, gente con la que convivimos, porque son vecinos y demás, familiares y era nuestro trabajo. Ahora nosotros permanecemos como en el mismo espacio y no tenemos como abertura a gente extraña y por eso pues casi no traemos a nadie. Pero tú sí, tú tratas con gente nueva cada día, tú estás en la calle, tú tienes vecinos, tienes un trabajo que hacer que no haces. Entonces Dios te llamará a cuentas por eso la palabra ahí en Colosenses, preciosa palabra, dice, porque yo quiero que sepáis, el apóstol Pablo, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con su lucha? Su lucha comienza en la oración. El que ha orado ha hecho todo bien. Dice que oraba, o sea, una lucha de reprender demonios, de clamar por las personas, de cubrir a la gente con la sangre de Jesús, de rogar que la gente corra al arrepentimiento y a la salvación. Somos constantes en la oración, no retrocedemos. Incluso tú nos acompañas en nuestras oraciones a veces y ves cómo nosotros constantemente clamamos por la iglesia, por las familias, por eso. Casi nunca vamos a ningún evento que tenga que ver con los familiares de mis hermanos más que los entierros, lastimosamente.
Y en esos lugares, al tocarme parar allí y predicar, algo que me dice Dios a mi corazón es que yo tengo la autoridad para predicarle a todas esas personas, porque he orado por ellas mucho tiempo. Algunas jamás las he visto, no las conozco, pero las tengo en mis oraciones porque son los familiares de mis hermanos en Cristo. Entonces, al ir a un velorio o algo, esas personas, pues tengo la autoridad para predicarles, como un testimonio anterior que ellas no conocen, pero que Dios sí conoce, de que me he puesto delante del Señor a clamar por esas personas, a suplicar por ellas. Pero hay gente a la que tú conoces, con la que tratas continuamente y que pones delante del Señor, porque esas personas tratamos, las vemos, demás, clamamos, Señor, salva a estas personas, sálvalas, y luego hallamos la forma de invitarles a la iglesia y nuestro testimonio hará que esas personas vengan, ¿no? Ya si se salvan o no, pues problema de ellas, pero nuestro trabajo es este, ¿no? Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, ¿cómo lucha Pablo por alguien que nunca le ha visto? ¿Cómo? En oración, en ayuno, en clamor, en lágrimas. Hay mucha gente que no hemos visto, jamás la hemos visto. A veces clamamos por los ministros que hemos oído en las noticias, los anotamos en un papelito, no los hemos visto físicamente. Y de pronto sucede algo los ministros de Israel y descubrimos que hemos orado por esas personas muchos años. No las conocemos ni físicamente, pero hemos orado por ellos, hemos orado por gentes de lugares específicos donde nosotros estamos sembrados, pastores, líderes, misioneros. Entonces, una gran lucha sostengo por todos los que están y los que nunca han visto mi rostro. Mi padre trabaja y yo trabajo. Y muchos acá tienen una vida sin sentido y sin propósito. Y cuando uno no tiene una vida con sentido y con propósito, y es un joven, por ejemplo, entonces no es alguien que respete su hogar, ni que respete su casa, ni que tenga un sentido, o esté estudiando, haciendo algo. Entonces se dedica a ser un drogadicto, un atracador, un bazuquero, un vago, porque pues no tiene sentido ni propósito. Pero estamos hablando de eso como un ejemplo. Igual el cristiano que no tiene su mente puesta a lo que lo ha traído Dios, que es a buscar de Dios, a ganar almas, a eso. Entonces es alguien que siempre está llenándose de más pecado. Pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, antes cuando eras joven eras fornicario, luego te volviste pornográfico, y luego avaro, y luego codicioso, y luego mañoso. Y bueno, cuando no se hace lo que se tiene que hacer, se hacen otras cosas. Entonces se hacen cosas que son contrarias a Dios. Mi padre trabaja y yo trabajo. Cuando no trabajamos en Dios, entonces vemos mujeres chismosas, amargadas, entremetidas, demás. Pues estas mujeres no trabajan en nada. Entonces son mujeres que son malas, apartadas de Dios. Y lo mismo los hombres. O sea, si yo soy un hombre que me dediqué a apartarme de Dios, a no buscar ganar un alma, no darle testimonio a nadie, pues me voy llenando de avaricia, de codicia, de, no sé, cosas que ocuparán el lugar que debería ocupar mi oración por las gentes, mi querer ganar las almas, mi querer traer gente a los pies de Jesús, y eso conlleva darles testimonio, portarme bien, bueno, lo que conlleve que Dios mismo me guiará, porque quiero que sepáis a qué horas peca el apóstol Pablo, a qué horas se separa de Dios, si tiene una lucha por todos vosotros y por los que están en la Odisea, pero no solo por los que están en la Odisea, sino por los colosenses, por los que están en Colosa, en Tesalónica, los romanos, los discípulos. Pablo clama por muchas personas y se involucra con muchas personas, y eso hace que Pablo se guarde a sí mismo del mal. Dice, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Eso sobre todo, la gente no tiene ninguna consolación ni ningún sentido. Estábamos viendo la pobreza espiritual que la gente tiene. Entonces, ¿para dónde coge la gente cuando la gente está amargada? ¿Para dónde coge la gente cuando la gente está desolada, está vacía, en todos estos problemas que hay en este mundo? ¿Para dónde coge la gente si no tiene a Dios? Pues para el pecado, pues para la maldad.
Entonces, yo no tengo sentido, entonces me dedicaré a ver pornografía, no tengo sentido, me dedicaré a la avaricia, me dedicaré a, bueno, incluso el trabajo se vuelve enemigo ahí, en cambio de ser bendición, entonces trabajo como un loco porque no tengo ningún sentido ni nada. Entonces hay que consolar esos corazones dándoles al Consolador, que es el Espíritu de Dios. El mensaje para ver, dice la palabra, hasta alcanzar todas las riquezas, el pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, para que sean consoladas las personas tienen que conocer a Jesús y al Padre. Y para que eso suceda y nosotros seamos capaces de llegar a esas personas, tenemos que haber orado, ¿no? El que ha orado ha hecho todo bien, o sea, hemos orado y luego con esa oración les hemos testificado con lo que nosotros les mostramos con nuestra vida. Y esas personas van a querer buscar de Dios y nosotros les serviremos a ellas de gente que clamó, suplicó y les consoló su vida para salvación. Dice, y que lleguen a conocer al misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Una persona es avara y tú piensas en tu corazón, este señor o esta señora, como tienen de plata, tienen edificios, tienen carros, tienen, bueno, y tú incluso cuando estás desubicado en tu cabeza, piensas que esas personas están bien y que no necesitan nada, hasta que llega el día del velorio, el entierro de esas gentes. Entonces, quizás por un momento, porque tal vez tú también tienes la paga de no tener amor por las almas, por un momento dirás, ¿de qué le valió a esta gente todo lo que tenían si se fue para el infierno? Y entonces te consuelas, no te consuelas, ahí es donde tú dices, yo hice todo lo que pude, yo oré por estas personas, nunca quise, ahí si sus riquezas no eran con ellas, como cuando le decía el rey Belsasar al profeta Daniel, voy a darte la mitad de mi reino, el profeta Daniel dice, lo tuyo, quédatelo tú, o cuando también le dice al profeta Eliseo, Amán, ay, traje todo esto de mi casa y te lo vengo a traer. Y entonces le dice, no, 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 quédate con tus cosas que yo no quiero nada. Corre detrás Jesse de la lepra de Amán y la lepra la tiene Jesse. Algunos acá no tienen a Dios en sus vidas y andan codiciándole a la pobre gente, porque es pobre gente, que está tan vacía y tan desolada, que tú no sabes qué sucede con esas personas cuando apagan la luz. O sea, gente que se droga y demás. Nosotros vamos a Plaza Infernal, las tres, y entonces nos sentamos, yo escojo un lugar donde sentarnos en la cafetería de Jumbo. Y hay un bolsito allí, ya lo han dejado. Entonces yo lo cojo y lo llevo. Primero busco un señor y ese señor es de los de seguridad. Entonces vamos hasta el servicio al cliente para entregar el bolso y que vieran qué había dentro por si la persona, pues quién va a responder. Entonces yo dije, no, pues entonces llegamos allá y ellos hicieron una hojita y empezaron a escribir y la perifoniaron, que era una muchacha. El caso es que abrimos el bolso y la niña tiene un cosito que se llama, no sé cómo es, pero los celadores sí sabían, y marihuana ahí, o sea, áspero, una niña joven, ahí están todas sus cosas y las cosas con las que esta niña se droga. Y llega y es una gomela con un piercing en la nariz y todo eso porque la perifonía. Le digo, chica, busque de Dios que lo necesita. Gracias por devolverme. Porque qué más podría decir y le entregué una tarjeta. Esta humanidad tú no sabes en qué anda, ¿no? Ah, mi familiar está casado, pero tú no imaginas la podredumbre a donde ha llegado la gente por lo que no tienen en el corazón a Dios. Entonces fornican, adulteran, hacen maldad sin medida. Gente que solo está despierta para el pecado y para la maldad y la impiedad, pero cuando pronto tocas el tema de Dios, entonces ellos no quieren oír, no quieren escuchar. Y para que estas personas puedan escuchar, tocaría orar mucho, clamar mucho, que alguien entre en ese trabajo, ¿no? De suplicar, de clamar, de rogar, porque
Las personas corran al arrepentimiento y a la salvación. Y así, ¿no? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, ese amar y rogar por las personas, suplicar para que antes que Dios las llame a cuentas pudieran encontrarse con Dios. Pero ¿cómo puedo suplicar por alguien que no conoce a Dios si yo tampoco estoy bien? O sea, si yo no tengo ese deseo de salvación de las almas y tengo una vida sin propósito y sin sentido. Porque en lugar de buscar a Dios he buscado otros caminos, caminos de muerte, caminos de error. O sea, me he llenado de el corazón de creer como el mundo que algo me va a dar la satisfacción y no Dios. Pero si yo busco a Dios y le pido al Espíritu Santo que esté en mi vida, me leo la Biblia en función de irme al cielo, de saber el tiempo que estoy viviendo, de pedirle al Señor que me haga útil para ganar una alma, Dios pondrá en mi corazón justo eso, ¿no? Que yo pueda tener la actitud de que alguien corra al arrepentimiento y a la salvación. O sea, yo tendré esa actitud en mi vida. Y al tener esa actitud, pues quizás pueda, si no ganar las almas, pues esa es la idea principal, ¿no? Que las personas corran al arrepentimiento y a la salvación. Pero al menos si esas personas no se salvan, esas personas sepan que hubo profeta y que mis manos queden limpias de la sangre de esas personas. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque es que no falta quien invente cosas que está súper bien y que la vida está, gente que da cátedra sin medida, como la obrita que hacíamos ahorita, los profesores diciéndonos que la vida era estudiar, ahora están muertos y en el infierno. Nuestros tíos que la plata era lo importante, ahora están muertos y en el infierno. La gente alrededor que viene a la iglesia burlándose aquí y ahora están muertos y en el infierno, la sangre de su culo. Entonces, que la gente venga a engañarnos con pendejadas, ya cuando estemos en el infierno no hay forma de salir de ahí. Entonces, con palabras persuasivas que venga la gente, no, yo tengo que tener una forma de defender mi alma y es leyendo la palabra, sobre todo en este tiempo de fin, el Apocalipsis, todo eso, y diciéndole a Dios que me haga útil, porque mente desocupada, laboratorio de Satanás, que me haga útil para su obra, que yo pueda ganar un alma, que yo pueda vivir en función de entregar un tratado, de decir, esta persona voy a esforzarme por traerla a la iglesia o este listado de personas y pedirle a Dios, dame la gracia de salir y decirles, de acompañarlas a la iglesia. Bueno, es que es un trabajo y cuando lo logres con alguien querrás hacerlo con otra persona, con otra, no porque lo quieras hacer de tu carne, sino que Dios mismo te pondrá eso porque es un regalo de Dios ganar un alma. Y entonces dice la palabra, al que más se le da, al que Dios más le pide y también más le da. O sea, entre más tú tienes, más Dios te dará. Si buscas a Dios, si lees la Biblia, si oras, si ayunas, si ganas un alma, Dios te dará otra y te dará otra. Entonces dice, porque esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, Pablo, aunque no está ahí, se alegra de que tengan fe, ¿no? De que estén ahí juiciosos en las cosas de Dios y una vida con orden. La vida de un cristiano no puede ser una vida de desorden, es una vida de orden. Y dentro de ese orden la prioridad es ¿quién? Es Dios. O sea, tú vas viendo cómo será tu final. Si ya ha pasado tiempo con Dios y en este tiempo que ha pasado con Dios yo ya no soy útil en su obra, calcula cuando pasen los años menos útil porque me habré entorpecido y enseguecido
ya hay gente que no ora, que no busca a Dios, que no puede estar despierto en una prédica. Eso me parece a mí terrible, ¿no? O sea, pasar los años y la vida y uno estar listo para toda acción menos para buscar de Dios. O sea, apenas se empieza a buscar de Dios, yo no quiero. Entonces dice eso la palabra, ¿no? Que haya orden. Y el orden de un cristiano es como los mandamientos. La prioridad es quién? Dios. Si la prioridad en mi vida no es Dios, estoy en desorden. O sea, estoy en caminos de muerte. Dice, en vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Volvimos a ese mismo versículo de Apocalipsis de que has dejado el primer amor. De la manera en que habéis recibido a Jesús, porque uno recibe a Jesús y le cuenta a la gente que ha cambiado y trae las personas. Entonces, de esa misma manera, con ese primer amor, nos mantengamos en él, arraigados y sobreedificados en él. Cada día crecer más en la lectura de la Biblia, en la búsqueda de Dios, en el anhelo de escuchar su voz y confirmados en la fe. La fe viene por el oír lo que se oye la palabra de Dios, como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ese es el camino a la victoria, el camino a la santidad, es ser agradecido de todo lo que Dios nos da, ¿no? De lo bueno y lo difícil, ser agradecido. La gente quejosa no le agrada a Dios. Cuando por todo nos quejamos, cuando por todo nos amargamos, pues a Dios no le agrada eso, ¿no? Entonces, ser agradecidos, agradecidos de la vida, agradecidos de la alegría de podernos reunir, de la alegría de poder escudriñar la Biblia, de poder orar. Dice la palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque viene la gente y sobre todo en este tiempo en que dice la Biblia que se amontonarán falsos maestros y demás, entonces cada uno viene y te echa cada cuento que ya no hacemos esto, que hacemos esto, carretas y demás, de todas las clases, de los alimentos, del sábado, del domingo, de todas las clases, o sea, la gente viene a hablar un montón de cosas. Tú tienes que centrarte en Dios y en la salvación, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, en que Jesús pagó con su sangre mis pecados, que su sangre me limpia el pecado, que el Espíritu Santo es el que me lleva a la verdad y que cuando el Señor venga no sabemos el día ni la hora, hay que estar preparados y si vuelve por nosotros porque está establecido que muera y el hombre vaya a juicio, estemos preparados porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, en Cristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitas otro mesías, otros cuentos raros que la gente saca por ahí o interpretaciones cerradas de la santa palabra de Dios, porque la Biblia no es de interpretación personal. O sea, Dios es el que me la interpreta y entonces orando, buscando a Dios, sabré qué es. Dice, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha de mano, porque en ese entonces también venían las gentes a decirle a los nuevos cristianos que se tenían que circuncidar. Entonces Pablo les dice, no es esa circuncisión, es en el corazón, no es la apariencia, es realmente lo que hay dentro de mi vida, los frutos de mi vida. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso al momento de bautizarnos, nosotros dijimos algo que debía estar ocurriendo en nuestra vida no espiritual, sino en nuestra vida física, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y lo decía, muero para el mundo, vivo para Cristo, muero para el mundo, vivo para Cristo. Entonces fui sepultado con el bautismo para morir para el mundo, pero ese es un acto físico que el Señor nos manda a hacerlo por obediencia de bautizarnos, pero ocurrió antes en nuestra vida, real y verdadero, que morimos para el mundo vivimos para Cristo. Y vivimos resucitados en Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, o sea, antes de venir al Señor, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, nos perdonó el pecado,
nos dio una nueva oportunidad y vivimos agradecidos, porque es que si no somos agradecidos de eso, ¿de qué lo somos? De la salvación, del perdón de los pecados, y queremos contarle a otra persona que ella también puede ser salva, que ella también puede ser perdonada, que ella también puede correr a las riquezas en gloria de Dios de una vida nueva y un cielo nuevo. Entonces dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Ya no tenemos que pagar nosotros porque Jesús ya pagó. Nosotros solo tenemos que aceptar la sangre de Jesús. Dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció en la cruz todas las obras de las tinieblas. Entonces, con la sangre de Jesús también reprendemos todas las potestades, todos los principados, todo lo que hay alrededor que quiere dañarnos y destruirnos, y tampoco nos dormimos ahí, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, malignas fuerzas espirituales, que siempre quieren robarle la gloria a Dios, que también quieren robarle a Dios las almas, y que no luchamos contra un cuerpo, sino luchamos contra gente que trabaja contra la obra de Dios, ¿no? Que son usados para destruir la obra de Dios. Entonces hay que estar también pensando en eso. Dice, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Por tanto, nadie os juzgue. ¿Quién viene a juzgarnos después de haber vencido en Cristo Jesús sobre comida, bebida, días de fiestas, días de reposo, de sábado? Nada. La gente, ¿por qué guardan el sábado? O ¿por qué no lo guardan? ¿Por qué no guardan el sábado como eso? ¿O por qué lo guardan? ¿O por qué comen esto? ¿Por qué no comen? Cada uno de nosotros tiene una relación real con Dios y sabe lo que tiene que hacer o lo que no. Y esa relación la tiene tan verdadera que está como en ese primer amor. O sea, hay pasión en nuestro corazón, y lo que hacemos lo hacemos porque es Cristo el que vive en nosotros, y todas las cosas las tenemos con Él. O sea, no le hablamos a la gente de una relación que tuvimos hace 20 años con el Señor, que orábamos hace 20 años, que clamamos hace 20 años, que estábamos dispuestos, las cosas de Dios hace 20, no, sino que en nuestro presente y en nuestro ahora. Dice, todas esas cosas que la gente dice que hacen es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, Cristo está en nosotros, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Dice la palabra, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, porque la gente viene y nos habla de Dios y sus hechos dicen otra cosa, ¿no? Si tanto tienes a Dios, ¿por qué hablas tanto? Hay personas que vienen acá y nos quitan el tiempo contándonos todas sus cosas que tienen con Dios. Digo, si eso fuese verdad, tu tiempo tendría un valor y lo tendría el de las personas que están escuchando. Entonces, más bien te irías a tu casa, te arrodillarías y te pondrías a orar, que tanta habladera, tanta chismeadera, tanta cosa que no le agrada a Dios. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio, aceptando humildad, afectándose a que ven los ángeles, que te profetizo, que te declaro, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Tu relación con Dios implica tiempo, y tiempo es lo que justamente no tenemos, hermano, en Cristo. O sea, para perderlo. ¿Qué vamos a perder el tiempo? Ay, que Dios ha hecho esto en mí. Digo, personas que saben de antemano, porque te ven en un lugar cristiano y te nombran de pronto pastor o algo así. ¿Qué trabajo vas a hacer en un pastor? ¿Qué trabajo vas a hacer en alguien que ya es cristiano? Les gusta hablar, hablar y hablar y hablar. Y hablarían menos si buscasen más a Dios. Sangre de Jesús cura. Así que dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien es todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios en tu vida personal, allá en tu trato con Dios, en la búsqueda de Él, en el deseo de crecer espiritualmente, de estar de madrugada buscando al Señor, de no hacer ninguna actividad antes de que has hablado con el Señor, de antes de irte a dormir buscar de Dios, de anhelarlo, desearlo,
de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gusten, ni aun toques en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas destruyen con el uso. Entonces, para que alguien me diga que no haga esto, no vaya por acá o no coma esto, tiene que estar metido en la vida de uno, ¿no? O sea, no es una persona que tenga una relación con Dios que no sabe ni en qué andas tú. Y, y no son pastores, y eso es grave, ¿no? Están vigilando qué hacen los otros, haciendo a ver qué estás haciendo para decirte, ay, no guardan el sábado, cerraron a esta hora, porque se peinan así, porque entran. Digo, yo no miro a nadie porque es que a mí el tiempo no me alcanza. Y si he de mirar a alguien, miro a Dios. Y llegué a estados tan extremos que no me importa ni hacer consultorías. O sea, no. Dice, pues si has muerto con Cristo, como si vivieres en el mundo, sometéis a preceptos tal. ¿Y cómo se meten esas personas en la vida de los demás? Pues por estar metiéndose donde no anda chismeando en medio del pueblo. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y demás duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, tantos ritos, tantas vainas. Hay gente aterradora, da nervios. Pues vienen y te profetizan cosas y yo digo, y no te profetizas a ti mismo, no quitarle el tiempo a los demás. ¿Amén? No te profetizas a ti mismo, no andar chismeando en medio del pueblo. Respetar los espacios de los demás. Si tú ya conoces de Dios, ¿yo qué tengo que ver contigo? Y si tengo que ganar a alguien, será alguien que no tenga a Dios en su vida. Y no lo ganaré quitándole el tiempo porque seguro que esa persona ya me ve y sale a correr. Ahí esta persona ya me viene a quitar el tiempo. Amén. Ni metiéndome donde no. Y cuando ya de verdad le haya dado testimonio, orado, clamado, ser oportuno en el momento preciso, entonces le podré hablar de Jesús y escuchará. Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Pedimos que nos ayudes a entender la Biblia como la Biblia es, que no es algo, sino eres tú, Señor, que seas tú a través de nosotros, haciéndonos que toda la palabra se vuelva viva y eficaz en el lugar donde nosotros estamos. Que no nos llenemos, Dios mío, de reglas, de apariencias, de palabras inútiles que no van a ningún lado, Señor, sino de oración verdadera, Señor bendito, de una relación contigo exacta y verdadera, que nos haga volver a ese primer amor, a ese querer, Dios mío, realmente que las almas, primero la de nosotros y luego la de los demás, estén preparadas para cuando tú digas, sube acá. Mira al que está aquí, al que escucha el audio, ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos, que va Dios, nos duren para siempre. Amén y amén.